Damos comienzo a una nueva charrada, en esta ocasión organizada por varias plataformas territoriales de apoyo al programa progresista del Gobierno. El tema que hemos elegido, que vamos a tratar, es pensiones. Es un tema complejo, muy complejo, tiene muchas complejidades, aunque a veces se presenta de una manera muy simplista. Además, afecta a la calidad de vida de millones de personas que en estos momentos perciben una pensión, son pensionistas, pero además afectará a millones de personas más que en estos momentos están en el mercado laboral o intentando incorporarse a él, que aspiran a tener una jubilación que les permita tener un retiro con un cierto nivel de calidad de vida, ¿no? Tenemos en esta charrada que agradecer la presencia de Carlos Bravo, que es responsable confederal de Políticas Públicas y de Protección Social de Comisiones Obreras, de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, que ejercerá de ponente. Y también tenemos entre nosotros y nosotras, tenemos a Ruth Vallejo, que es decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, que presentará esta charla y la moderará a las dos, tanto a Ruth como a Carlos como a Ruth. Les agradecemos enormemente que se hayan prestado a participar en esta charla. Y sin más preámbulos, simplemente agradeciendo en nombre de las plataformas a estas dos personas su presencia aquí y su participación activa en esta charla, y al resto de personas que os habéis incorporado, agradeciendo vuestra presencia también y vuestra participación. Sin más preámbulos, paso la palabra ya a Ruth Vallejo para que dé comienzo esta charla. Bueno, pues muchas gracias, Julián, por esa presentación y, bueno, por contar conmigo. Ya sabes que yo ahí estoy en la plataforma, pero estas horas son un poco contrarias a la conciliación, suelen ser, ¿no? Y es difícil seguirse, ¿no? Como digo, a estas horas. Pero bueno, un honor que hayáis contado conmigo, un placer estar y compartir este tema tan interesante y tan de actualidad, porque efectivamente estamos ahora mismo en unos momentos de cambios muy profundos y hay que reformar ese sistema público de pensiones, público, espero que público. Carlos nos dará más datos luego sobre ello, porque bueno, él está en la mesa de diálogo social o no sabemos cómo va de momento ese diálogo social con el gobierno y cómo avanza en el tema de las pensiones, pero sí que se nos ha planteado una reforma. Se nos plantea, ¿no?, una reforma urgente del sistema público de pensiones debido a una serie de desafíos que tenemos ahora mismo y siempre las reformas pues tienen que proyectarse en un tiempo largo. En este caso hablamos de una perspectiva de 30 años y los desafíos que en la actualidad tenemos encima de la mesa pues son muchos, ¿no? De momento, el aumento exponencial de la esperanza de vida y el consiguiente envejecimiento de la población con carácter general, de la población trabajadora, ¿no? El descenso de cotizantes, la robotización o esa brecha de género que sigue sin solucionarse en el tema de las pensiones. A ello se une ahora pues toda la pandemia del COVID, que bueno, por lo que una va leyendo y va viendo, en términos generales parece que esto no va a ser bueno para el sistema de pensiones. De hecho, el Tribunal de Cuentas no hace unos días decía que la reforma del sistema de pensiones era ya urgente, porque si no, no se iban a poder pagar. Bueno, como sabéis, la comisión parlamentaria, hay una comisión parlamentaria llamada el Pacto de Toledo, pues ya en noviembre de 2020 ha establecido una serie de recomendaciones por dónde deben ir esa reforma, unas recomendaciones que han pasado a la mesa del diálogo social con el gobierno, que como adelantaba, pues no sabemos en qué fase están, no sabemos si adelantamos o no adelantamos. Parece que el ministro va por ahí soltando frases y cosas y no acaban de negociarse y de establecerse, y que en cualquier caso sabemos que estas reformas tienen que tener el visto bueno también de Europa, ¿no? Bueno, ahí estamos. En todo caso, yo hablé con Carlos ayer sobre, como tenemos muy poco tiempo, en qué aspectos o qué aspectos más llamativos deberíamos abordar en esta pequeña reunión de hoy, y quizá
hay que centrarse en los más mediáticos, ¿no? Dentro de los más mediáticos, pues bueno, el primero, ¿no? Y parece que el más urgente y fundamental es ordenar los ingresos y los gastos, dejando solo las pensiones contributivas en la caja de la Seguridad Social, además de reintroducir el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización anual, ¿no? Ese es quizá el debate más urgente. Luego, en segundo lugar, hemos oído por los medios de comunicación que aquí no están de acuerdo, desde luego, los sindicatos de manera tajante, pero esa ampliación de los 25 a los 35 años para poder optar a la pensión de jubilación. Otro debate que está encima de la mesa son las jubilaciones anticipadas, sobre todo de personas trabajadoras, digamos trabajadores, porque estos fundamentalmente les pasa a los hombres, no tanto a las mujeres en la actualidad, que tienen largas carreras de jubilación, muchas de ellas y se jubilan de manera anticipada, pero de forma involuntaria, pero luego reciben una penalización, ¿no?, en esa pensión. Otro tema, la pensión de viudedad. La pensión de viudedad, que sabemos que bueno, tiene un origen muy claro, porque se crea este tipo de pensión, porque la mujer no podía acceder al mercado de trabajo y se está cuestionando su continuidad. Pero cuidado ahí, yo no sé por dónde van los tiros en esta mesa de diálogo social, porque los datos sobre brecha salarial y precariedad de las mujeres en el mercado de trabajo ahí están. Es más, se han incrementado durante la pandemia de la COVID, es algo evidente. Y bueno, pues y hay una cosa muy clara también en la brecha salarial de las mujeres en la época de jubilación, pues está entre un 40 y un 50, entre un 30 y un 40% de diferencia salarial. O sea que, bueno, junto a este debate está también el de las parejas de hecho que quieren acceder a esta pensión de jubilación y, bueno, parece que no lo tienen tan fácil, ¿no?, como en principio parecería. Y el último tema que ya pongo encima de la mesa, porque creo que ya con esto es suficiente, es el tema de los incentivos fiscales de los planes de pensiones. La IRED hace muy poquito tiempo ha concluido que el beneficio fiscal no consigue el objetivo de incentivar el ahorro a largo plazo y plantea su reformulación. Y junto con esto, pues hay que plantear qué pasa con esos planes de empresa, planes de pensiones que se hacen en las empresas, cuando estamos en un momento, claro, tenemos que pensar a largo plazo, tenemos que pensar en un plazo de 20, 30 años. La juventud ahora no entra en una empresa y va a estar siempre en la misma empresa, va a haber cambios de empresa sucesivos. En fin, estos son algunos de los temas, digo, los más mediáticos, quizá también los más importantes que están encima de la mesa. Y hay más, por supuesto, porque las recomendaciones del Pacto de Toledo son muchas, pero bueno, yo creo que con el tiempo que tenemos con estos temas es más que suficiente, ¿no? Ya ha presentado Julián a Carlos Bravo. Para mí es un honor, Carlos, presentarte. Vuelvo a presentarte como secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras. Hay que decir que Carlos es un buen conocedor de esta materia, entre otras. Está ahí, claro, además, bueno, el cargo que tiene lo avala. Además, he de decir que, bueno, él colabora con la universidad, ha estado en la Carlos III, ayer me comentó que estaba, no recuerdo ahora en qué universidad está, pero en cualquier caso para mí también es un orgullo que colabore con la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, donde se viene impartiendo hace ya muchos años un título de experto universitario en gestión en relaciones laborales, organizado por comisiones obreras y con el que siempre se cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por estar aquí, Carlos. Te vamos a escuchar con mucho detenimiento. Te vamos a dejar, según el organizador... Hola. Te vamos a dejar hasta las 8, no, hasta las 9 menos cuarto, que haremos, bueno,
se nos acabará a las 9 menos cuarto este programa y empezaremos con el siguiente enlace, donde ya podréis, bueno, los que estáis al otro lado de la cámara, de este ordenador o donde estéis, hacer las preguntas e intervenciones que consideréis para que concluya Carlos, bueno, comentando y aclarando cuantas cuestiones tengáis convenientes plantear. ¿De acuerdo? Entonces, Carlos, yo cierro mi micro ahora mismo y te doy la palabra cuando quieras, a tu disposición. Muchas gracias, Ruth, y bueno, lo primero, saludaros a todas y a todos. Es un placer estar con vosotros, algunos viejos amigos que veo por muchas de las imágenes del mosaico y algunos verdaderos especialistas en la materia. Sí, veo a Jordi que se ha puesto del Barça para provocarme, pero no, voy a mantener la frialdad, Jordi, no te preocupes, que esto no... Vamos a ver. Yo voy a intentar tener o dar una visión un poco esquemática, porque voy a tocar los temas que me planteaba Ruth y daros una visión un poco general de dónde está ahora la situación. Creo que, además, hay mucha gente aquí, veo a Jesús también de UGT, veo a gente conocida y que ha trabajado mucho estos temas, por tanto, luego seguramente en la segunda parte podremos hacer un debate muy interesante, ¿no? A ver, algunas cosas que os diré son de perogrullo, pero yo creo que no hay que olvidarlas nunca, ¿no? El sistema de pensiones tiene retos que abordar. Los que niegan que exista problema alguno para mantener un sistema de pensiones como el que tenemos hoy no nos hacen ningún favor, y lo que necesitamos es identificar los problemas y las soluciones, partiendo de una convicción, que es la que creo que nos separa de otra parte del espectro político y social en relación con esta materia, y es que nosotros creemos que el sistema de pensiones, que en esencia es un pacto intergeneracional que se tiene que mantener, tiene que tratar de manera comparable a las distintas generaciones, con independencia de su número. Y eso significa, como presupuesto previo, significa que cuando hay dificultades como consecuencia de la evolución demográfica, hay que adoptar medidas que nos permitan abordarlas con el objetivo de tratar de manera comparable a las distintas generaciones. Sobre todo porque si no hacemos eso, lo que estamos es deslegitimando una pieza esencial del estado del bienestar, la más importante en términos cuantitativos sin duda alguna, a la que más recursos consume y la más relevante en términos de bienestar de la población y en términos de aportación a la demanda interna también. Y por tanto, ese presupuesto inicial es el que determina la posición que yo voy a trasladaros y que rige el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Hay otra posición, por caricaturizarlo, que viene a plantear: es imposible sostener un sistema de pensiones como el que tenemos hoy, por tanto tenemos que tomar otras medidas, que adopta diferentes formas y diferentes propuestas, pero que básicamente significa tenemos que reducir, porque no se puede sostener un esfuerzo público como el que hoy hacemos en relación con el sistema de pensiones, y hay que sustituir esa reducción del esfuerzo público por lo que llaman un ejercicio de la responsabilidad individual, que podríamos también definir como quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿no? O sea, que cada uno se apañe como pueda y el que tenga, pues conseguirá compensarlo, y el que no, pues no, ¿no? Bien, partiendo de esa premisa, ¿tenemos retos que abordar y problemas que resolver? Sin la menor duda. Si alguien piensa que la protección de un sistema que hoy protege a en torno a 10 millones de personas y que tiene que proteger a 16 millones largos de personas dentro de 25 años, y eso no es discutible, esto es así, no tiene necesidad de adoptar decisiones para garantizar ese objetivo y tratar de manera comparable a un 50% más de población pensionista de la que hoy tenemos, pues es que no ha entendido nada. Claro que tenemos que abordarlo y tenemos que ver que si hay márgenes o no para ello. Primera pregunta es: oiga, ¿tenemos un problema que resolver? Sí, tenemos que pagar pensiones a un 50% más de personas. Para ello necesitamos una cantidad de dinero adicional a la que hoy tenemos, una cantidad de dinero que en mi opinión es exigente, pero es manejable, y que no va a salir, al menos en las perspectivas que tenemos ahora,
con la misma intensidad que hasta ahora de las cotizaciones de empresas y trabajadores, sino que va a necesitar fuentes de financiación adicionales. Partiendo de esa premisa de mantener el trato comparable a las distintas generaciones. Hay una segunda cuestión que se incide mucho en ella. Veréis muchos artículos de prensa, que es la longevidad, es el incremento de la esperanza de vida. Pues bien, también es cierto, pero no tiene nada que ver en su nivel de exigencia, nada que ver con el reto que significa la llegada de los baby boomers a la jubilación a partir de ya. A partir de, ya se están jubilando baby boomers anticipadamente. El reto es ese. ¿Es un reto muy exigente? Sí. Pero tiene una cosa buena. Es un reto muy exigente que tiene principio y final. Estamos hablando de algo que empieza ya, que va a ser creciente en el tiempo hasta 2048, que se estabilizará después y que disminuirá en su exigencia después, como consecuencia que después de que los baby boomers pues no estén aquí o no estemos aquí, pues los que vienen detrás son menos. Tan sencillo como eso. Pero, por tanto, ese es el esquema que hay que abordar y nosotros lo abordamos desde el punto de vista de que tenemos que tratar, insisto, de manera comparable a las distintas generaciones. Pero hay más retos que hay que abordar, porque esto que estoy definiendo es el de la sostenibilidad. ¿Podemos pagar esto? Bueno, necesitamos recursos adicionales y hay que ver de dónde salen. Ahora comentaré. Pero luego tenemos más, tenemos el de la suficiencia. Tenemos 500.000 de pensiones no contributivas que son absolutamente de miseria, de menos de 400 euros al mes. Y tenemos un porcentaje muy elevado, con un impacto de género evidente, como decía Ruth, de pensiones mínimas que tienen márgenes de mejora también. Partiendo de una idea que conviene poner en valor el sistema de pensiones que hemos construido en nuestro país. Tiene muchas deficiencias, tiene mucha complejidad, es muy complicado. Pero el sistema de complementos al mínimo en las pensiones que existe en España no existe en Europa en prácticamente ningún otro país. 2, 3 países europeos tienen un sistema de pensiones mínimos. Pero los complementos a mínimos que garantizan que la gente que tiene 15 años cotizados tiene una pensión mínima de entre 600 y casi 1.000 euros, dependiendo de su edad, circunstancias personales y la prestación a la que accede, sea de jubilación, sea por viudedad, sea por incapacidad permanente, si eres mayor o menos de 75, si tienes o no cargas familiares. Ese marco de complementos a mínimos es algo propio de nuestro país y que garantiza unas pensiones mínimas mayores que en otros sitios. Luego, si queréis, profundizamos en eso, pero conviene conocerlo. Tenemos un gran debate sobre la contributividad del sistema. Hay mucha gente que cuestiona el elemento de contributividad del sistema. Lo que viene a plantear es que el debate sobre medidas que refuerzan la contributividad es un falso debate que siempre nos lleva a una reducción de pensiones. Bueno, eso no es verdad. Los sistemas contributivos de pensiones como el español son los que reconocen mejores pensiones con carácter general en todo el mundo. Los sistemas basados exclusivamente en la imposición general, en un modelo más propio de los países anglosajones, son sistemas basados en ese modelo de Beveridge después de la Segunda Guerra Mundial, y no en el modelo de Bismarck, mucho más conservador si queréis, pero del siglo XIX, que establecen unas pensiones mínimas, unas pensiones zócalo. Y por eso los modelos anglosajones son de pensiones mucho más bajas y de sistemas complementarios de pensiones, fondos de pensiones o seguros mucho más desarrollados. En diferentes modalidades, modelo británico, modelo holandés, modelo americano, modelo australiano, hay diferentes modalidades al respecto, no me extenderé sobre ello. La idea de la contributividad es una idea clave para entender el sistema en nuestro país y no hay que huir de ella. Tiene ventajas, inconvenientes, pero en general permite tener un sistema de pensiones mucho más potente. Lo que ocurre es que tiene contradicciones. Ahora hay un debate sobre las carreras largas de cotización, lo apuntaba Ruth, y hay algunas asociaciones que defienden que las carreras largas de cotización no tengan coeficientes reductores cuando se produce la jubilación anticipada, y para reforzar su argumento presentan casos en donde se producen situaciones anómalas, ¿no? Personas que con 45 o 46 años cotizados, por el hecho de jubilarse anticipadamente, reciben una pensión inferior a otra persona con 36, 37 años cotizados, que se jubila un poco más tarde. Pues son situaciones que se van en el sistema, que generan contradicciones y que hay que abordar también. Por tanto, hay que ver el sistema de pensiones siempre también en términos de equidad.
es decir, de que trate de manera equitativa al conjunto de la población. Y esto, bueno, pues con todas las complejidades que tiene diferentes alternativas. ¿Podemos transformar nuestro sistema así tan complejo en un sistema nuevo? Pues no es tan fácil. No es tan fácil, porque un sistema que se basa en las cotizaciones de los activos para pagar las pensiones de los pasivos, en su inmensa mayoría como fuente de financiación, pues transformarlo en otra cosa, en un sistema basado solo en impuestos como el danés, o basado en una prestación básica, como son los modelos anglosajones y sistemas complementarios de pensiones, o como el modelo americano, donde hay una exclusión de un montón de gente de los sistemas de protección, migrar de uno a otro es muy complicado. Y deja siempre colectivos, generaciones enteras en el camino. Por eso, pese a las deficiencias que tiene un sistema construido poco a poco, una transformación radical es algo muy, muy problemático. Bien, partiendo de estas ideas, ¿en qué momento estamos? Pues estamos en un momento muy interesante, porque llevamos 10 años sin acuerdos en esta materia. Desde el año 2011, recomendaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, acuerdo político, y del acuerdo de pensiones del año 2011, del que tanto hemos discutido y tanto seguiremos discutiendo, no ha habido más. Ha habido una reforma, la del 13, que como sabéis lo que nos lleva es a un modelo distinto, poco a poco, paulatinamente, pero a un modelo de reducción generalizada de pensiones, tanto de actuales como futuros pensionistas, que ahora queremos revertir. Pero la novedad es que después de una década, en noviembre, hemos vuelto a tener recomendaciones del Pacto de Toledo. Y si me apuráis, para mí lo más importante de esas recomendaciones no son ni tan siquiera su contenido, que es importante, que es relevante, pero lo más importante es el nivel de apoyo parlamentario que han tenido. Lo más importante es que en la votación de esas recomendaciones, cosa que no ha sido entendida por algunas coordinadoras de pensionistas que se lo han imputado a Unidas Podemos, lo más importante es que no están los dos partidos tradicionales, PSOE y PP. Es que está Ciudadanos, es que está Unidas Podemos, es que tenemos un elenco de nuevas realidades políticas y antiguas que nos permite volver a recuperar un marco compartido en términos políticos que ahora tenemos que ser capaces de llevar al ámbito del diálogo social. ¿Quién ha quedado fuera del consenso? Pues con voto contrario únicamente la CUP. 2 votos. Ha habido un grupo de abstenciones, Vox, por un lado, que defiende una transformación a un sistema de capitalización individual, y luego, por la izquierda, nos hemos encontrado con Esquerra, Bildu, que se han abstenido en esa votación. Junto con Vox han tenido ese bloque, pero tenemos más de un 75% de la Cámara apoyando el acuerdo. Por tanto, eso es una buena baza. Es verdad que a cambio de una cierta ambigüedad en algunas cosas que luego nos cae encima en el diálogo social, pero bueno, bendito sea si tenemos que abordarlo y podemos recomponerlo. Objetivamente, este marco, con un gobierno como el que tenemos, con un gobierno de coalición, y aquí lo puedo decir lo digo siempre, pero aquí con mucha más tranquilidad, porque estamos hablando de plataformas con la orientación y con los objetivos que os habéis constituido y que son absolutamente encomiables, es una ventana de oportunidad que no podemos dejar escapar. Dicho esto, el proceso está lleno de dificultades. Primero, porque tenemos algunos hitos muy relevantes en negociación en diálogo social que no se separan unos de otros. La resistencia que hay dentro del gobierno y, por supuesto, fuera del gobierno a modificar los aspectos más lesivos de la reforma laboral no facilita las cosas. Porque el debate sobre distribución de renta y sobre el reequilibrio de la capacidad de negociación colectiva tiene un impacto directo sobre la financiación del sistema de pensiones y la protección social de las personas. Y por otro lado, la mesa de diálogo social en materia de pensiones choca con una bisoñez, si queréis, por parte de los responsables de la negociación en el gobierno de España, que les lleva a tener cierta rigidez en sus planteamientos que no está facilitando el proceso. Aún así, yo no soy pesimista. Yo creo que objetivamente los grandes temas, ahora mencionaré solo algunos de pasada, los grandes temas son pactables. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es ver si somos capaces de ponerlo en marcha. Ahora,
Si alguien se empeña en que las cosas se tienen que discutir al ritmo que considere oportuno, en la manera en que lo entiende y que lo que tenemos que hacer es de palmero simplemente de las posiciones de un ministerio, pues va a ser que no. Y ahí andamos bastante enredados. Esta misma tarde hemos tenido algunas novedades, pero bueno, no me meteré muy en profundidad de ese asunto, pero sí tenemos algunos elementos que me gustaría destacar. Por tanto, insisto, hay una ventana de oportunidad, no debemos dejar escapar. Esa ventana de oportunidad tiene una limitación también. Hay quien puede tener la tentación de llevar a un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones sindicales. Ese no es un escenario imposible, porque no se puede conceder a las organizaciones empresariales el derecho de veto en el diálogo social. Pero nos equivocaríamos si no hacemos los esfuerzos necesarios para que el acuerdo en el diálogo social fuera un acuerdo completo, es decir, empresarios, sindicatos, gobierno, que luego tenga un respaldo o mayoría parlamentaria. Porque de lo contrario, podemos encontrarnos con que vamos modificando permanentemente las medidas en materia de pensiones cuando hay cambios sucesivos de gobierno, y eso tiene sus riesgos también. Por tanto, merece la pena el esfuerzo de conseguir un acuerdo completo que dé la mayor legitimidad y la mayor estabilidad a los acuerdos, insisto, sin concederle a nadie derecho de veto. Y si alguien decide no estar, pues oye, no todos los interlocutores sociales han estado en todos los acuerdos que se han firmado. Los empresarios ya estuvieron ausentes en el 96 y las comisiones y UGT hemos estado en todos menos en uno, Jesús, ¿verdad? En uno hubo un problema de última hora, en los demás hemos estado en todos. Bueno, pues yo creo que ese escenario es deseable y tenemos que volver a él. Hablaba Ruth de ingresos y gastos. Voy a hacer aquí una telegráfica, luego si acaso entramos más en materia. Nosotros necesitamos reforzar la estructura de ingresos del sistema, pero al mismo tiempo que reforzamos la estructura de ingresos del sistema, queremos avanzar en reforzar la contributividad del sistema, es decir, la relación entre lo que uno aporta y lo que uno recibe. Pero actuando, en este caso, preferentemente en el lado de los ingresos, que se puede hacer también, como en el año 2011 actuamos más en el lado de los gastos, en el lado de las prestaciones finalmente reconocidas con efectos de redistribución también. ¿De dónde salen ingresos adicionales al sistema procedentes de cotizaciones a la Seguridad Social? Pues salen fundamentalmente, bueno, salen de muchos sitios, pero fundamentalmente procedentes de cotizaciones salen de tres. Uno, de la mejora de los salarios, pero siempre hay que entender que cuando mejoran los salarios y con ello las cotizaciones, aumenta el gasto futuro en pensiones. Porque cuando uno cotiza más, va a recibir una pensión mejor. Segundo, eliminando, destopando, aumentando las bases máximas de cotización, es decir, aquellas personas que tienen salarios más elevados y que legalmente hoy solo cotizan por 49.000 euros como máximo, pues cotizar por ese diferencial. Ese diferencial no es poco dinero. Hablamos de 1.100.000 personas que cada año están por encima de bases máximas de cotización, que ganan más de 49.000 euros y que cotizan por 49.000. Es verdad que a esas personas les hacemos cotizar por 12.000 euros de manera solidaria, porque no van a recibir una pensión superior a 37.000. Pero es que hay margen para aumentar las bases máximas, aumentando también la pensión máxima, pero de forma que el saldo neto sea positivo para el sistema. Eso refuerza la equidad, refuerza la contributividad, mejora los ingresos del sistema, aumentará el gasto futuro, pero en una proporción siempre positiva para el sistema y, por tanto, para la solidaridad interpersonal que también existe dentro de nuestro sistema de seguridad social. Lo mismo hay que hacer con el régimen especial del trabajo autónomo. 3.200.000 personas que eligen libremente su base de cotización y el 86% eligen la mínima. Tienen pensiones un 40% más bajas que la de los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque han cotizado menos. Pero es que no es lógico que de 19 millones de cotizantes que hay en España, 5 millones no coticen por sus ingresos reales. 14 sí y 5 no. Un sistema de seguridad social es un sistema de aseguramiento mutuo, es un seguro colectivo del conjunto de la sociedad. Y por tanto, no tiene ningún sentido que una parte de la sociedad esté pagando las cotizaciones que le corresponden por los ingresos que tiene y otra parte no lo haga.
bien porque hay un límite o bien porque le dejamos que elija libremente. Cuidado con el tema Belreta, porque el tema Belreta todo el mundo dice, bueno, claro, es que si cotizaran lo mismo que los del régimen general, hay muchos autónomos que declaran menos ingresos que la gente que cotiza en el régimen general, la gente que trabaja por cuenta ajena. Por eso nosotros lo que decimos es, la gente que gana más tiene que cotizar por lo que gana. La gente que gana menos tiene que cotizar por lo que gana también, y por tanto cotizar menos que ahora. Pero no se les puede deteriorar su protección social. Tienen que tener la base de cotización, la base mínima. Claro, esto puede alimentar el fraude. Esto puede hacer que se sumerjan cosas. Bueno, por eso nosotros lo que defendemos, y esa es la posición del sindicato, es que esa menor cotización del autónomo que declara ingresos fiscales inferiores sea suplida con una transferencia presupuestaria, porque quien tiene que espabilarse aquí es Hacienda, es la agencia tributaria. Es utilizar todos los resortes para aflorar todos los ingresos fiscales que no se declaran, de manera que aquellas personas que trabajan en trabajo autónomo y que no tienen ingresos coticen por menos sin ver que disminuida su protección social, pero aquellas personas que lo que tengan es una parte de su actividad sumergida, aflore. Bueno, este es un debate muy complejo, pero en el que yo creo que hoy estamos en una ventana de oportunidad para ponerlo en marcha. Ventana de oportunidad porque el gobierno es sensible, porque el ministerio es sensible a ello. Y con un riesgo, y es que otro gobierno no va a ser igual de sensible a esto. Pero es muy difícil, una vez que lo activas, desactivarlo. Por eso hay que aprovechar la ventana de oportunidad. Y la responsabilidad de todos es ser capaces de ponerlo en marcha. Tenemos que mejorar los ingresos presupuestarios. Primero, con lo que nosotros llamamos culminar la separación de fuentes de financiación que el ministro llama, indebidamente, en mi opinión, gastos impropios del sistema. Que es todo aquello que estamos pagando con cotizaciones a la Seguridad Social y que debería pagarse con el presupuesto, pero no porque sea un gasto impropio, sino que la legislación establece que se pagan de ahí, se pagan de ahí. Porque si hemos decidido en 1996 que las cotizaciones vayan a financiar prestaciones, pues todo lo que son otro tipo de políticas, políticas de empleo, políticas de activación para el empleo, deben financiarse o tener una aportación presupuestaria. Y eso estamos en camino de hacerlo. Este año ya en la Ley de Presupuestos del 21 el Gobierno ha propuesto y el Parlamento ha aprobado una transferencia de 13.929 millones de euros adicionales y queremos que se complete hasta, estamos discutiendo, entre 20 o 23.000 para que en la legislatura, nosotros queremos en 2022, en la legislatura se produzca esa transferencia estable, anual, de dinero, que nos permitiría hoy cerrar el diferencial. Pandemia aparte, no estoy hablando nada de la pandemia, luego si queréis hablamos de eso. Pandemia aparte, que tiene un coste, si eliminamos los gastos, los costes derivados de la pandemia, nos permitiría equilibrar la situación actual y nos daría más o menos la mitad de lo que necesitamos de aquí a mediados de siglo. No voy a extenderme ahora en el tema de fuentes de cotizaciones adicionales, cotizaciones a las máquinas, cotizaciones a la automatización. Nosotros no somos muy partidarios, sé que es un debate vivo, luego si queréis entramos en él. Nosotros creemos que ese debate hay que resolverlo por la vía fiscal, más que por la vía de las cotizaciones a la Seguridad Social. Pero eso tiene que ver también con la necesidad de innovación tecnológica en España. Y luego tenemos un problema que es una de las dificultades que está teniendo el proceso de diálogo social. Nos hemos reunido oficialmente 3 veces, 3 veces. Negociación, conversaciones bipartitas y muchas más. Pero la mesa de negociación 3 veces, porque le cuesta manejarla a este ministerio. Y luego porque quiere marcarnos unos ritmos de negociación en donde quiere meter unas pocas cosas ahora, otras pocas cosas después, y junto con las que mete ahora o después, meter algunas cosas que sabe que son menos populares. Y nosotros queremos intentar hacer un acuerdo lo más amplio posible inicialmente. El periodo de cálculo luego hablaremos si queréis en el debate, porque el tema del periodo de cálculo tiene mucho más que ver con la torpeza política del gobierno en esa materia y su empeño en presentar el Ministerio de Seguridad Social en la ficha a Bruselas que en otras cosas, y que yo creo que es un asunto que puede hacer saltar el gobierno directamente en los términos actuales. Por tanto, ese es un asunto que creo que no va a estar en la agenda a corto plazo, más allá de que luego, si queréis, profundizamos lo que se puede abordar o no, porque el periodo de cálculo lo hemos tocado 2 veces ya y sabemos cómo se toca el periodo de cálculo y lo que significa, pero hoy por hoy creo que es algo inviable. Brecha de género. Brecha de género
primero vamos a ajustar lo que es la brecha de género en el sistema de pensiones. Lo decía Ruth antes, la brecha que aparece en el sistema de pensiones se eleva al 37%. Pero esa es una aproximación poco rigurosa. ¿Por qué? Es la que vemos en todas partes, la que sale en todas partes, porque ahí hay un efecto composición muy grande que son las pensiones de viudedad, porque las pensiones de viudedad el 92% las cobran mujeres y son más bajas, son del 52 al 60% de la base reguladora. Por tanto, ese efecto composición es el que hace que la brecha salarial, que puede situarse en torno al 25-26%, en pensiones se convierte al 37%. Sin embargo, si sacamos las pensiones de viudedad, la brecha de género en pensiones es, como es lógico, un poco más pequeña que la brecha salarial. ¿Por qué un poco más pequeña? Pues el sistema de pensiones refleja lo que pasa en el mercado de trabajo. Un sistema contributivo de cotizaciones, pues lo normal es que reproduzca la brecha que viene del mercado de trabajo. ¿Por qué tiene un poquito menos? Pues porque hemos ido incorporando algunas medidas correctoras, los periodos reconocidos como cotizados por interrupción de vida laboral por cuidado de hijos en el 2011, las excedencias por maternidad o por cuidado de personas mayores consideradas como cotizadas también, el complemento de maternidad que creó Fátima Báñez en el 2016, que ahora se ha transformado en el nuevo complemento para reducir la brecha de género. Bueno, esas piezas que se van incorporando al sistema reducen un poco solo la brecha de género. ¿De acuerdo? Por tanto, 37% con pensiones de viudedad, en torno a un 23% si lo miramos por esa otra perspectiva. Si además lo ajustamos en las nuevas altas de jubilación, la brecha se reduce al 14%. ¿Por qué? Porque cada vez hay más mujeres que tienen carrera profesional propia, que se jubilan. Para que os hagáis una idea, como mínimo dato para que lo veáis, en 2013, 1 de cada 3 personas que se jubilaban era una mujer. En 2019-2020, 2 de cada 5 mujeres, o sea, personas que se jubilan, son mujeres. Están ya por encima del 40%. ¿Por qué? Porque la incorporación de la mujer al mercado de trabajo empezamos a verla ya también en el acceso a la jubilación. Por tanto, ahí hay un elemento que tenemos que abordar, hay que seguir profundizando en esa medida, pero sobre todo hay que actuar en el origen. Y el origen no solamente es el salario, no solamente la brecha salarial. El origen es también la corresponsabilidad familiar, la corresponsabilidad en el hogar. El origen es que cuando una familia tiene un crío, ¿quién reduce jornada? ¿Quién abandona el empleo? ¿Quién es a quien se destina más a eso y por tanto tiene un menor desarrollo profesional posterior? Ese es el origen, que refleja luego el sistema de pensiones y sobre el que se pueden hacer cosas. ¿Hay que actuar sobre la viudedad? Hay que actuar sobre la viudedad. ¿Es razonable que las pensiones de viudedad, cuando son única renta, estén en el 52 o el 60%? ¿Podrían ser más elevadas? Pues yo creo que podrían ser más elevadas. ¿Todo el mundo tiene que tener una pensión de viudedad vitalicia? Es decir, con una incorporación de la mujer al mercado de trabajo y con la generación de pensiones propias en ambos casos, ¿tenemos que mantener un sistema generado y creado cuando la mujer estaba en el hogar y el hombre era el que trabajaba? Probablemente no, pero es la gran asignatura pendiente. En este momento, el único debate que hay sobre esta materia es la reivindicación que hemos puesto encima de la mesa, de que la viudedad de las parejas de hecho se equipare en mayor medida a la viudedad de las parejas casadas, y eso creo que debería ser algo en lo que podamos avanzar ahora. No soy mucho más optimista a corto plazo. Y luego tenemos un sistema que es el de integración de lagunas. Cuando la gente llega a la jubilación, se le cogen los últimos 24, 25 años a partir del año 2022 para calcular su pensión. Pero hay meses en esos años que no se han cotizado, muchos más en mujeres que en hombres. El sistema de integración de lagunas en España es deficiente, lo era antes del 2011. Lo mejoramos en el 2011 sin que fuera perfecto lo que acordamos. Pero lo que acordamos en el 2011 se lo cargó el gobierno del Partido Popular en 2013 y hoy el sistema de integración de lagunas es peor incluso que el anterior al 11, lo cual tiene un impacto de género evidente. Bueno, pues es otra materia que tenemos que abordar también y que creo que debería ser posible, aunque hemos profundizado poco. Y por último, previsión social complementaria. A ver, aquí hay 2 mensajes permanentes que veréis en los medios de comunicación. Uno, los que dicen que la previsión social complementaria en España ha fracasado. Yo siempre
ese discurso. Siempre digo que en España las pensiones complementarias las tienen quienes pueden tenerlas, quien era razonable esperar que las tuvieran, que son aquellas personas que trabajan en condiciones de mayor estabilidad en el empleo y mejores salarios. Es decir, la gente de las grandes empresas son los que tienen previsión social complementaria en la disputa de la retribución entre capital y trabajo, obtienen mejores salarios, tienen más estabilidad en el empleo, están más sindicalizados y tienen más beneficios sociales. Pues de otro lado tenemos a los que defienden que los sistemas complementarios de pensiones son los enemigos de la seguridad social. Y ahora le ponen el foco a los planes de pensiones de empleo, los que negociamos en los convenios colectivos. Yo, sinceramente, creo que es una posición muy poco consistente, que desconoce lo que es el conflicto capital-trabajo y lo lleva a otro escenario y que lo que ve es el fantasma, que hay quien lo promueve ciertamente, de sustituir las pensiones públicas por los sistemas de capitalización. No se puede sustituir el sistema público de pensiones universal, general, de cobertura a toda la población por sistemas privados de capitalización. No es posible. Ahora bien, tampoco demonicemos los sistemas complementarios. A mí me gusta recordar que el origen de los sistemas complementarios de pensiones viene de la legislación de bases desde el año 63, la que dio origen a la seguridad social en un principio, en un concepto que se olvida muchas veces, que es el de mejora voluntaria de la acción protectora de la seguridad social. Y siempre pongo un ejemplo que creo que se entiende bien. A nadie se le ocurre discutir que negociemos en los convenios colectivos los complementos de la incapacidad temporal. El que las empresas nos complementen la prestación de seguridad social cuando enfermamos para conseguir mantener un nivel de ingresos comparable al que tenemos cuando estamos en activo. Bueno, pues los complementos de pensión para la jubilación o para la incapacidad permanente tienen la misma esencia. En aquellos casos donde la fuerza de la negociación colectiva nos lo permite, obtenemos mecanismos de protección complementaria al sistema público de pensiones que en modo alguno lo pueden sostener. ¿Quién lo tiene? Pues mirad, lo tiene algo más de 1 millón de personas. 2,5 millones en total. Pero si descontamos la gente de administraciones públicas, que tienen sistemas meramente testimoniales porque les han puesto muy poquito dinero, nos quedamos en algo más de 1 millón. Las EPSVs en el País Vasco y los planes de pensiones de empleo de las grandes empresas en el conjunto del Estado. Es curioso que el conflicto se centre en aquellos instrumentos donde hay titularidad, participación y control de los trabajadores, que son los planes de pensiones de empleo. Nadie dice que el que la gente tenga un seguro colectivo de vida pactado en el convenio colectivo sea un problema que afecte a la seguridad social. Bueno, hay mucha literatura en este asunto que yo creo que conviene que veamos adecuadamente. Nosotros defendemos que el segundo pilar, el que se pacta en la negociación colectiva, es disputa de renta entre capital y trabajo, en aquellos sitios donde se orienta hacia sistemas complementarios. ¿Por qué? Porque es un beneficio social como se pactan otros muchos. Y que el tercer pilar es otra cosa. Es quien tiene capacidad de renta individual, quien hace planes de pensiones individuales o mutualidades o EPSVs individuales, y ese es regresivo fiscalmente. Y por tanto hay que reformular todo el sistema de incentivos, concentrar los incentivos en todo caso sobre el segundo pilar y primar aquel que puede favorecer al conjunto de la población a través de la negociación colectiva. Además, nosotros hemos convertido esto también en una herramienta de acción sindical. Si cogéis El Mundo de hoy, publica un artículo sobre el conflicto que hay en Amazon, en la factoría de Alabama, donde se está impidiendo coercitivamente a los trabajadores organizarse en un sindicato, cosa que Amazon hace con mucha frecuencia en todas partes. Bueno, pues una de las medidas de presión que se están adoptando en todo el mundo son los fondos de pensiones de empleo con participación sindical en todo el mundo, participando como accionistas o presionando a las empresas para que tengan mejores comportamientos. Lo mismo está ocurriendo con las constructoras en el Mundial de Qatar, por hablar de los elementos más publicitarios, si queréis. Nosotros creemos que el capital de los trabajadores, por decirlo de alguna manera, el que tienen en los fondos de pensiones de gestión colectiva, son herramientas que nos permiten también influir socialmente. Ahora, no pueden reemplazar, sustituir en modo alguno a los sistemas públicos de seguridad social. Hasta aquí. Muy bien.
Carlos, te has portado muy bien, ¿eh? Aún te quedaba algún minutito que te podíamos dejar por ahí, pero bueno, hemos abordado el tema de la brecha de género con los matices que has hecho. Importante, esa brecha efectivamente no es tan grande como pudiera parecer, porque efectivamente hay distintos factores que confluyen. No es tan grande como la brecha salarial. Se han ido efectivamente tomando y adoptando medidas correctivas. Y lo importante, efectivamente, yo lo digo siempre, o avanzamos en la conciliación corresponsable o desde luego esto va a ser siempre lo mismo. Para mí es la clave. Digo, si esto estuviera solucionado no haría falta ni hacer planes de igualdad en las empresas. Bien, dicho esto, sobre las pensiones de VA ya lo has planteado, hay que reformularlas, sí que es cierto, pero cuidado, ahí hay que ser muy puntillosos porque hay situaciones y situaciones, y en cualquier caso lo que está claro, y pareces optimista en ello, es con la equiparación de las parejas de hecho en esa reforma que tiene que ser para todas iguales, indudablemente, y todos. Has hablado del sistema de integración de lagunas que, bueno, es peor que en 2011, y luego ya te has referido al sistema de previsión social complementaria, defendiendo los planes de empresa. Otra cosa son esas deducciones fiscales que hay en los planes de pensiones privados, pues es cuestión distinta, pero los planes de empresa los he defendido. Únicamente yo ponía en la mesa antes que, bueno, se comentaba que como lo que se ve hacia el futuro en el mercado de trabajo es un cambio continuo por parte de los jóvenes actuales, de empresas y tal, que quizá, pero bueno, eso podría tener alguna fácil solución. En fin, ahí nos vas a proponer tus ideas de cómo se puede uno llevar lo que aporte o lo que recoja de su empresa, cómo me lo puedo llevar a la otra empresa, ¿no? Creo que hay soluciones. Bueno, pues abrimos el turno de intervenciones, debates. Yo no sé cómo va esto, quien quiera, porque este sistema yo no lo controlo muy bien, controlo Google Meet, que es el que nos hemos dado en la universidad, y por lo menos en el otro hay como una especie de mano que puedes poner, aquí no, aquí hay un chat, no sé si a través del chat Alberto Granados quiere intervenir. Las dos cosas, Ruth, tenemos chat y tenemos manos, creo, por lo menos yo veo alguna mano también. Yo no lo sé, pero de momento sí que en el chat me pone que Alberto Granados quiere intervenir, o sea que Alberto, cuando quieras, no te vemos. No, porque está en el perfil de Anabel Jimeno, por eso he puesto el nombre. Ah, que sois vosotros dos, vale, bien, muy bien. Pues cuando queráis. Pues muchas gracias por organizar esta charla y este debate tan interesante. Me presento, me llamo Alberto Granados, trabajo en el INS, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Aparte de lo que voy a contar a continuación, sí que quiero remarcar un tema que habéis expuesto muy bien Carlos y Ruth y que debe ser fundamental para todos los que nos metemos en este asunto, que es tener clarísimo que el sistema de la seguridad social debe adaptarse continuamente, debe reformarse continuamente, está sometido a las mismas vicisitudes que la sociedad y que la economía y que la situación política, pero esos retoques deben ser adaptaciones, no deben ser cambios radicales, cambios que afecten a la filosofía global del sistema. Cuando alguien propone reformular totalmente el sistema, cambiarlo totalmente, cambiar el sistema de capitalización por el de reparto o el de reparto por capitalización, hacer reformas tan radicales, lo que está proponiendo es lo contrario. Lo que está proponiendo normalmente es cargarse el sistema. Las grandes reformas radicales siempre han pretendido no mejorar el sistema, sino lo contrario, pienso yo. Pero bueno, lo que os quería comentar es otro tema que es colateral, pero no es colateral. Lamentablemente en estos momentos tiene una importancia inesperada, que es el hecho de la situación de la gestión del sistema. No me refiero a la organización, vamos a decir, legal o económica del sistema, sino a la propia gestión del sistema. El hecho de que los funcionarios de la Seguridad Social son muy pocas personas. Ahora mismo se ha llegado a una situación que tristemente, pero la realidad es que hay que denominarla colapso administrativo,
y yo soy de los que piensan, vamos, permitidme que os cuente mi experiencia personal, pues porque llevo 35 años trabajando en la seguridad social, que es que el grado de deterioro que se ha visto en los últimos 2 años ya es no ya preocupante, sino lo siguiente. O sea, tenía que haber sido preocupante hace muchos años y se ve que no fue preocupante, que ningún gobierno de los que se sucedieron consideró necesario que la famosa tasa de reposición del empleo público se incrementara de tal forma que se fueran cubriendo las vacantes de la gente que se jubilara. Ahora mismo en la Seguridad Social tenemos una media de edad de en torno a 57 años. No hay empresa que pueda funcionar así, no hay empresa que resista el embate de los múltiples problemas a los cuales se ha visto sometido el sistema de la Seguridad Social, y con una media de edad de 57 años y en la situación en la que ahora mismo se está gestionando el sistema. Yo pienso que debe ser un elemento fundamental que o se toman en serio este gobierno y los que vengan después, que hay que incrementar la oferta de plazas en la Seguridad Social, o si no, os aseguro que el colapso no es ya cercano, es que ya está. O sea, realmente ahora mismo ha vuelto a ser normal lo que sucedía cuando yo empecé a trabajar en la Seguridad Social en 1985, que una persona pidiera la jubilación y tuviera que tener por delante la expectativa de estar sin cobrar durante 2 o 3 meses. Esto es una situación que no debe producirse en una sociedad moderna como la que tenemos, porque desde luego hay medios para evitar esto y además porque se había evitado, porque hace 2 o 3 años la situación del sistema de la Seguridad Social era muchísimo más ágil que la actual y no se producían este tipo de disfunciones. Ahora mismo la evolución previsible es que en el plazo de 5 años se jubile un porcentaje altísimo de la plantilla de la Seguridad Social, y si no se repone pero inmediatamente el número de efectivos, vamos al colapso, pero ya de una forma irremediable. Muchas gracias a todos. A ti, gracias Alberto por sacar este tema. Efectivamente es un tema que estamos oyendo también. La verdad es que está colapsado todo, porque con el tema de los ERTEs, por lo menos la experiencia aquí en Aragón también, claro, normalmente hay muy pocas personas trabajando, en fin, los ERTEs o los ERES tampoco son tantos, y de repente, pues bueno, ha habido que formar sobre la marcha muchísima gente, ha llevado a retrasar mucho. Bueno, en fin, que no soy yo la que tengo que contestar, ni la que tengo que hablar. ¿Alguna intervención, alguna reflexión más? Tenemos ahí, sí, manos levantadas, Demetrio y Alonso tengo aquí. Bueno, Demetrio, cuando quieras. Demetrio, ¿me escuchas? Sí, estoy. ¿Me escucháis vosotros a mí? Sí, perfectamente. Vale, vamos a ver, telegráficamente. Iba a hablar del tema de los recursos humanos, la necesidad de dotar de personal suficiente a la Seguridad Social para poder atender todas las necesidades. Ya lo ha hecho el compañero, por lo tanto ya me lo ahorro. Lo decía Carlos al principio, recordando cómo es el sistema del pacto generacional. Lo que pasa es que las nuevas generaciones vienen en una situación de contribución con la situación que se da de falta de trabajos inestables, de trabajo que es muy complicado hacerles entender esa necesidad del pacto generacional. Yo creo que una parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo tendría que ser dedicar una parte mínima de financiación para la explicación pública y para hacer llegar a la gente la realidad y la importancia del pacto generacional. Hacerle llegar a la gente joven lo que les espera en el futuro. No solamente el presente que tienen, sino el futuro que les puede esperar, ¿no? Luego está otro tema que es que sale continuamente, de manera intermitente, pero continuamente, que es el tema de la mochila austríaca y la repercusión que tiene en las futuras pensiones. La posición que hay que tener con respecto a eso. Y por último, la pregunta es si algún día nos vamos a atrever a hablar del régimen de clases pasivas. Sí se ha hecho en otro momento, hace tiempo, con el tema de la MUNPAL y todo esto, pero quedan todavía 3 importantes. Fundamentalmente UFACE, pero también Justicia y los militares, ¿no?
Yo creo que eso también habría que abordarlo en algún momento. No sé si será ese momento, yo creo que no, pero que habrá que pensar en ello. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Demetrio. Teníamos la palabra también de Alonso. Alonso, que no te veo. ¿Sí, me oís ya? Ahora sí, sí. Vale. Muy Bueno, bien. Carlos, enhorabuena. Es una exposición muy buena, además muy clarificadora, y yo creo que has tocado la mayor parte de los temas. Yo creo, como tú, que realmente es sostenible la seguridad social y que lo que hay que hacer es irla mejorando paulatinamente. Dentro de estos temas de mejora, yo voy a hablar de las relaciones que tiene con el resto de la economía y que también hay que tenerlas en cuenta. Es decir, a mí hay unas cosas que me preocupa, que nunca salen, y es el hecho de que el apoyo a la economía que suelen hacer los sucesivos gobiernos en muchas ocasiones es a costa de los ingresos de la seguridad social, modificaciones en las cuotas. Y me parece que no figura exactamente la compensación de los vía impuestos de esas pérdidas de ingresos, que a veces son importantes. Hay otra de las cuestiones que yo creo que también habría que hablar, y es, has hablado ya del límite máximo de la cotización. Está el tema de que si es impuesto o no es impuesto, que es una discusión muy así, pero no quiero que entremos ahora porque es una discusión muy técnica, pero sí que está el tema de la cuarta revolución industrial. En estos momentos se está hablando ya, sencillamente por estadística, de que dentro de poco va a ser un cotizante por un beneficiario de la seguridad social, lo cual obliga a pensar muchísimo cómo lo vamos a hacer, pero evidentemente si lo que está diciendo de la cuarta revolución industrial es así y no se crean empleos en los cuidados y en otras zonas medioambientales, evidentemente tendremos otro problema más grande. Y por último, decir que dentro de esta ola liberalizadora de las importaciones y de bajada de las tasas de importación, evidentemente se está dando un dumping social muy fuerte entre aquellos países que tenemos unas cotizaciones sociales muy fuertes porque tenemos un sistema de bienestar social, y aquellos otros países que no las tienen y que, por tanto, pues sus empresarios tienen unos costes bastante más pequeños. Me gustaría conocer un poco cuál es tu opinión sobre estos temas. Muy bien, muchas gracias, Alonso. Pues le vamos a dar ya la palabra a Carlos porque si no, no nos da tiempo. Antes de nada, hay en el chat una pregunta de Ricardo Almuni, Carlos, que pregunta que cuál es la previsión sobre modificaciones de coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas, sean voluntarias o involuntarias, y sobre las largas carreras de cotización, si habrá modificaciones y cuáles son. Supongo que como has tomado nota, no te la resumo y pasamos directamente porque tenemos que escucharte a ti. O sea, Carlos, cuando quieras ya. Pues muchas gracias, Ruth, y aprovecho que veo que se va Josito a saludarle también y desearle, hace mucho que no le veo. Bueno, vamos a ver. Empiezo por un comentario que hizo Ruth con el tema de la previsión social complementaria cuando hablaba de la movilidad de derechos. Eso está bastante resuelto en relación con que se acumulan derechos en la empresa y si se utiliza el instrumento plan de pensiones, porque es que esto, en fin, esto da para mucho, pero lo que llamamos un compromiso por pensiones, que es cuando una empresa tiene una obligación con sus trabajadores por jubilación, invalidez o fallecimiento, en España eso es obligatorio esterilizarlo. La empresa, desde el año 1995, esto viene de una sentencia europea, de la responsabilidad, se declaró la responsabilidad del Estado italiano, espabilaron todos y se aprobó la obligación legal de exteriorizarlo. Se puede exteriorizar a través de distintos instrumentos. Si se hace a través de un plan de pensiones, la titularidad patrimonial del dinero es del trabajador. Si se hace a través de un contrato de seguro, no. Por eso los sindicatos siempre hemos defendido que que la garantía de ese dinero se haga a través de planes de pensiones, porque es lo que da titularidad patrimonial al trabajador. Como consecuencia de esa titularidad patrimonial, si alguien cambia de empresa, ese dinero es suyo. Puede quedarse en la empresa en la que ha pasado o puede ir acumulándolo en las sucesivas empresas en las que vaya, pero es suyo hasta el final. Pero bueno, esto es otro debate, esto es para hacer una monográfica de previsión social complementaria. Bueno, de Alberto no puedo estar más de acuerdo, no lo he comentado, pero es un problema general en las administraciones públicas, pero en el INS, concretamente, bueno, en el INS, en la tesorería, en las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, esto es un problema generalizado. Para que os hagáis una idea,
Presentamos en 2019 en el Consejo General de la Seguridad Social un informe que hicimos con la sección sindical de comisiones obreras de allí y donde, por caricaturizarlo, os diré que de 25.000 trabajadores más o menos que había en el conjunto de entidades gestoras de seguridad social en ese momento, había 2 que tenían menos de 25 años. 1.000 que tenían menos de 40 años. Y la edad media es la que acaba de plantear Alberto. Os diré como dato que en los próximos 15 años se jubila el 80% de la plantilla. Esto se nos dice que se va a digitalizar todo. Bueno, por mucha digitalización que haya, o hay un refuerzo de plantilla, pero además no es solamente un problema de número de plantilla, que hace falta mucha gente. Es que una plantilla con la media de edad que nos contaba Alberto, es una plantilla que tiene una incidencia de incapacidad temporal, de patologías, de elementos que afectan también a la productividad y al desempeño y afectan a la atención a la ciudadanía. Con la pandemia esto ha saltado por los aires. Menos en el INS y que en el SEPE, sí, pero porque lo del SEPE ha sido brutal. Aparte que el SEPE tecnológicamente está mucho más atrasado que el INS, que es otro de los problemas que tenemos también, y es que en el Servicio Público de Empleo hay una necesidad de inversión tecnológica muy, muy fuerte. Por tanto, absolutamente de acuerdo con ese planteamiento. Decía Demetrio, pacto intergeneracional. Tarea de divulgación, sin duda alguna. Pero además, los años también enseñan mucho, ¿eh? Yo sé que la situación actual es novedosa, la precariedad y la concentración en edades jóvenes es mucho mayor que en otros momentos, pero ojo, la gente que peináis canas, o peinamos, yo también, claro, echad la vista atrás, Pensad una persona que se jubile hoy y que empezó a trabajar con 14 o 16 años, lo que ha pasado. La crisis del petróleo, la reconversión industrial en los 80 en España, las crisis de deuda de los 90, la crisis derivada del 11 de septiembre y de las .com en los primeros 2000, y llevamos 2 crisis que no las habíamos tenido iguales en el último siglo. Vamos, que tampoco han atado los perros con longaniza, Es verdad que esto ha ido creciendo para arriba y la gente genera pensiones mucho más razonables de lo que parece. De hecho, uno de los problemas que se está planteando es, oiga, que es que el salario medio puede quedar por debajo de la pensión media nueva del sistema, y es un problema. Pero eso tiene que ver con las políticas de devaluación salarial y, por tanto, hay que enfrentarlas. Por eso, la reforma laboral, lo he dicho antes muy de pasada, es tan importante de cara al sistema de pensiones. Porque es que la renta de hoy de esos trabajadores es su renta de hoy más su cotización a la Seguridad Social y, por tanto, su renta de mañana también. Por tanto, claro que sí, y la divulgación está. En cuanto a lo del sentido de interés por el sistema de pensiones, puedes estar seguro que tiene una relación directa con la edad. Cuanto más te vas acercando a la jubilación, más valor le estás dando a todo este tipo de cuestiones. Pero estas cosas tienen una importancia grande. El tema de mochila austriaca no se está hablando nada. El tema de la mochila austriaca es un asunto... A ver, la mochila austriaca en Austria, país con un 5% de tasa de paro, es que los empresarios cotizan el 1% y ese 1% va o a financiar el coste del despido, si es que hay un despido en la vida laboral de esa persona, o a un sistema complementario de pensiones, a un fondo de pensiones de esa persona. Pues es obligarles a provisionar el despido y lo otro. Cada vez que se ha hablado en España de mochila austriaca, se habla de que ese dinero lo pueda dedicar el empresario a formación, o no sé qué, a no sé cuánto. Bueno, hoy por hoy no se está discutiendo de mochila austriaca, aunque Nadia Calviño de vez en cuando nos la recuerda. Pero en las mesas de diálogo social no hay nada al respecto. Clases pasivas. Es que ahí hay 2 cosas. Uno es el sistema de pensiones de clases pasivas, que sinceramente no sé si hay que tocarlo. Nosotros estamos haciendo propuestas de mejora, pero es un sistema cerrado. Desde el 2011 no entra nadie a clases pasivas. Nos quedan 500 y pico mil activos, fundamentalmente enseñantes. Y ahí ya no entra nadie más. Es un sistema que tiene un haber regulador de pensión inferior al de
a la base reguladora que genera la pensión en el régimen general de seguridad social y que tiene por contra un acceso a la jubilación anticipada a los 60 años con 35 de servicio y el 100% del haber regulador mejor que el que tenemos en el régimen general de seguridad social. Bueno, yo creo que eso lo más normal es que fluya hasta que desaparezca dentro de 3 o 4 décadas. Carlos, otra cosa son... ¿Sí? me vas a disculpar, nos quedan 3 minutos. Vale. Y ahí yo creo que Alonso, un poco, porque también planteaba lo de la cuarta revolución industrial, el futuro del trabajo, ya lo has contestado antes. Hay una cuestión más que preguntar en el chat. Hay 25, esto se acaba. Bueno. Dice Jesús Moreno, hay un tema que me preocupa y es saber la posibilidad de elegir tus mejores años cotizados. Las personas que se jubilan en una empresa en la que han permanecido muchos años, cada año mejoran sus condiciones, pero cuando tienen cotizaciones en diferentes empresas, no siempre el año nuevo mejora el anterior. Contestas ya esta última y terminamos. Lo toco hasta donde llegue, pero en todo caso, Julián, cuando queráis repetimos y tocamos los temas que faltan, porque si no esto es imposible. Pero bueno, sí. Encantados, Carlos, cuando quieras. Bueno, pues ya sabéis que estoy sin ningún problema. A ver, sobre coeficientes reductores, que lo planteaba también antes Ricardo. Sí, Ricardo. Coeficientes reductores, ese es uno de los debates centrales en la mesa de negociación en este momento. Lo que el gobierno pretende es desplazar voluntariamente la edad de jubilación de la gente que accede a jubilación anticipada sobre la base de penalizar más que ahora a la gente de bases máximas y a la gente que anticipa voluntariamente la edad de jubilación 24 o 23 meses. Nosotros pretendemos mejorar los coeficientes reductores y si hay un acuerdo que todavía no lo hay, será porque nos encontremos en algún punto en ese sentido, de manera que no se penalice. Nosotros creemos que por la vía del incentivo se puede llegar más que por el desincentivo, pero ahí tenemos el lío. ¿Hay reconocimiento de carreras largas de cotización? Lo hay, pero todavía creemos que hay margen para mejorarlo. Esto es un asunto más largo. Cuarta revolución industrial y tasa de dependencia. El otro día publicaba el Expansión una relación provincia a provincia y solo hay 3 o 4 provincias donde tenemos más de 2 cotizantes por cada pensionista. Y los ingresos procedentes de la imposición general creo que tiene más sentido el plantear que haya una transferencia estable, preestablecida al sistema de seguridad social que grabar la automatización o la digitalización o la robotización o la mecanización de nuestro modelo, de nuestro sistema productivo. Necesitamos mejorar la capacidad técnica de nuestro sistema productivo para que sea más productivo, para que genere, pero hay que generar más ingresos fiscales, lo cual significa que cuando discutimos de esto tenemos que discutir de la estructura fiscal de este país como un otro elemento esencial. Mercado de trabajo, cotizaciones, salarios, estructura fiscal. Eso es absolutamente necesario. Y luego se hablaba de la competencia en costes de los sistemas de protección social. Se dice mucho que el sistema de protección social en España es más caro para los empresarios que en otros. Ya veo que menos de un minuto, termino con esto. Sí. Más caro que en otros países. Bueno, a nosotros nos gusta hacer la comparación completa. Las cotizaciones a cargo de empresarios y trabajadores en España se colocan en la media alta de los países de nuestro entorno. Es verdad. Las cotizaciones de los trabajadores son más bajas que en los países de nuestro entorno. Es verdad. Pero también es verdad que el salario medio en España es un 20% inferior a los países de nuestro entorno. Por tanto, cuando uno compara, hay que comparar no solamente el porcentaje, sino también hay que comparar la base sobre la que gira. Cuando se dice que el sistema de pensiones en España es generoso, es verdad, es un 73% del último salario en media frente a un 50 y tantos % en Alemania. Pero es que el salario medio alemán dobla al español y eso nunca se dice cuando se hace esa observación.